Hay un autor, mis hermanos, que se llama Donald Carson, y en uno de sus libros, Carson escribe lo siguiente. Dice, la primera doctrina para ser negada según las Escrituras es la doctrina del juicio. Dice, en muchos debates sobre Dios y la religión, este patrón aparece muchas veces, ya que si puedes deshacerte de la doctrina del juicio, entonces la rebelión no tiene consecuencias adversas y puedes entonces hacer lo que quieras. Las palabras de Carson se refieren a las palabras que la serpiente dijo en Génesis 3, versículo 4, no moriréis. La serpiente estaba negando lo que era el juicio que Dios mismo había establecido. Y Carson dice, bueno, la primera doctrina a negar es precisamente la doctrina del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque si uno es capaz de deshacerse de la doctrina del juicio, entonces no tiene a nadie a quien pasar cuentas y puede hacer lo que quiera. Y fíjense, mis hermanos, que eso de la doctrina del juicio, el juicio de Dios, es una doctrina que muchas veces no gusta, mis hermanos. Hay aquellos que no les gusta y que es una doctrina que no debería ni ser predicada ni explicada. ¿Por qué? Porque es una doctrina que en cierta manera nos pone a nosotros bajo la responsabilidad, bajo los ojos de Dios. Otros básicamente determinan que eso de la doctrina de Dios no es bíblico y en realidad no puede ser porque es una doctrina pagana. Era Zeus quien tiraba rayos desde el cielo en sus juicios, pero no Dios, que es un Dios de amor. Y hay otros que no niegan lo que es la doctrina del juicio de Dios, pero sí que a lo largo de la historia, lo sabemos, la han distorsionado hasta el punto de utilizar lo que es la doctrina del juicio de Dios para manipular de manera legalista a aquellas personas a las cuales se le estaba explicando. Ahora bien, mis hermanos, ya sea o bien porque guste o no guste, ya sea porque no se crea o no se considere, ya sea, mis hermanos, porque bien se distorsione, la doctrina del juicio de Dios es una doctrina bíblica. Y es una doctrina, por lo tanto, que debe predicarse. Y cuando vamos al capítulo 4 del segundo libro de Samuel, nos encontramos precisamente este justo juicio que fue dado en el reino. Cuando hablamos del reino de Dios, lo veremos, mis hermanos, hay dos principios que funcionan a la par dentro del reino de Dios. El principio del juicio y el principio de la redención. El principio del justo juicio y el principio de la redención por gracia y misericordia. Y cuando llegamos ahora a 2 de Samuel capítulo 4 y esos versículos del 1 al 12, nos encontramos, mis hermanos, lo que es precisamente la aplicación de la doctrina del justo juicio en el reino. Y eso es lo que vamos a considerar en el día de hoy, el justo juicio en el reino. Así que tengan abierto delante de ustedes, mis hermanos, 2 de Samuel, capítulo 4, los versículos del 1 al 12, y en ese texto vamos a considerar este justo juicio en el reino. Pero lo vamos a considerar desde 3 puntos, mis hermanos. Primeramente, consideraremos la causa que trae el justo juicio en el reino. Segundo, consideraremos lo que es la aplicación del justo juicio en el reino. Y tercero, consideraremos lo que es el cumplimiento del justo juicio en el reino. Causa, aplicación y cumplimiento de este justo juicio en el reino. Vamos a lo primero, mis hermanos, a la causa. Encontraremos la causa que trae el justo juicio en el reino. Y la causa, mis hermanos, es clara en este texto. La causa es la maldad. Pero no cualquier tipo de maldad, mis hermanos. Fíjense que la causa que trae este justo juicio es la maldad manifestada con toda injusticia. Fíjense, mis hermanos, que es importante que primero consideremos la causa que trae este juicio en el reino, aquí, en el reino de David. Porque considerar esta causa nos va a mostrar, mis hermanos, que este juicio que es dado sobre esos dos hombres, mis hermanos, no es un juicio injusto, no es un juicio caprichoso, no es un juicio inmerecido, sino que es un justo juicio sobre la maldad
de dos hombres. Por eso es importante que consideremos la causa. El juicio no va a venir porque sí, mis hermanos, sino que va a venir por una maldad manifestada de manera injusta. Fíjense cómo empezamos en el versículo 1, mis hermanos. Se nos dice, luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Es decir, nos encontramos aquí a Isboset, que era el hijo de Saúl, que porque Abner había muerto, mis hermanos, se debilitaron sus manos y todo Israel con él. Ahora bien, este versículo nos obliga a algo. Este versículo nos obliga, mis hermanos, a que recordemos en qué sección estamos en este segundo libro de Daniel. Tenemos que recordar qué es lo que está sucediendo para que no perdamos de vista el hilo de lo que sucede en esta sección. Y además porque han habido, mis hermanos, fiestas, turrones y cavas que posiblemente hace que no nos acordemos mucho en qué sección estamos. Así que debemos recordar, mis hermanos, cómo funciona esta sección. Acuérdense, fíjense, si miramos un poquito atrás, que la sección del capítulo 2 al capítulo 5 es una sección que tiene un tema principal, mis hermanos, y es el tema del establecimiento del reino de David. Empezamos en el capítulo 2, donde David empezó a gobernar sobre Judá, y llegamos al capítulo 5, en este establecimiento del reino, donde David va a acabar reinando sobre Israel y sobre Judá. Por lo tanto, toda esa sección tiene un tema claro, es el establecimiento del reino de David. Pero ese establecimiento del reino de David va de la mano de otra cosa, mis hermanos, que a medida que ese reino se establece conjuntamente con lo que es la justicia en ese reino. El reino se establece y también se establece la justicia que gobernará, que regirá y que reinará en ese reino de David. Y no puede ser de otra manera, mis hermanos, porque el reino que se establece de David, en últimas, es el reino de Dios. Y sabemos que, como nos dice, mis hermanos, el Salmo 89, 14, nos dice que la justicia y el juicio son el asiento de tu trono, la misericordia y la verdad van siempre delante de tu rostro. Y ese reino de David, ese reino de Dios, se establece juntamente con una justicia bien específica. ¿Cuál es esta justicia? Fíjense, recordemos un poquito qué sucede en estos capítulos. En el capítulo 2 nos dimos cuenta, mis hermanos, que Abner, que era el jefe del ejército de Isboset, el hijo de Saúl, mató, mis hermanos, a Asael. Lo mató en batalla, cuando Asael lo perseguía. Y lo mató, mis hermanos, con lo que era su lanza, con el regatón de la lanza, ¿se acuerdan? Y le salió la lanza por la quinta costilla. Eso es lo que pasó en el capítulo 2. En el capítulo 3 nos encontramos, mis hermanos, que Abner se cambió rápidamente la chaqueta. Fue acusado de acostarse con una de las concubinas de Isboset, y entonces por esa acusación lo que hace Abner, jefe del ejército de Isboset, es cambiarse la chaqueta. Dice, así, pues ahora me voy a ir, ¿a quién? Me voy a ir a David y voy a hacer básicamente que ese reino le sea dado a David. Por intereses propios, sí, pero se gira hacia David. Y David, mis hermanos, acepta esto. Pero David, si recuerdan, pone una condición. ¿Saben cuál es la condición, mis hermanos, que puso David? Que su primera mujer le fuese devuelta, Mical. ¿Y por qué pidió esto David, mis hermanos? Porque si recuerdan, mis hermanos, Mical le fue quitada por Saúl cuando David tuvo que escapar. Y Saúl le dio Mical, la esposa de David, a un hombre, Paltiel. Pero David no se había divorciado de Mical, todavía estaba casada con ella. Por la situación que se dio, que se la tuvo, se la sacaron y se la dieron a otro hombre. Por lo tanto, la situación de Mical es que estaba en adulterio con Paltiel. Y lo que hace David diciéndole que mi esposa sea devuelta, mis hermanos, es establecer la justicia que va a regir en ese reino. Una justicia que va a estar acorde y conforme a la ley de Dios. Quédense con esto.
una justicia conforme y acorde a la ley de Dios. Y en ese mismo capítulo, mis hermanos, nos encontramos entonces un acto de venganza. Joab, que era el hermano de Asael, que había sido muerto por Abner. Fíjense qué culebrón, mis hermanos. ¿Qué es lo que hizo, mis hermanos? Llamó a Abner en secreto, vente, Abner. ¿Y qué es lo que hace? Mató a Abner en venganza. Y la justicia, si lo podemos llamar así, que expresó Joab, mis hermanos, con Abner, fue un acto de venganza, pero fue una justicia contraria a la ley de Dios. Porque les recuerdo tres cosas que mencionamos. Joab mató a Abner en Hebrón. Y Hebrón era una ciudad de refugio donde la ley misma de Dios establecía que no podía ejercerse un acto de venganza como ese. Actuó contrario a la ley de Dios. Dos, mis hermanos, Abner mató a Asael en batalla, no de manera injusta, no por casualidad. Por lo tanto, las leyes de guerra de aquel tiempo no permitían que hubiese venganza en una muerte que se había dado en batalla. Y Joab se vengó. Y lo tercero, mis hermanos, es que esa idea del ojo por ojo y diente por diente, o más bien, quinta costilla por quinta costilla, mis hermanos, no aplicaba. Porque esa ley del talión tenía que ser llevada a cabo no por uno personalmente, sino por los jueces de Israel, para evitar que hubiesen venganzas y vendetas personales. Por lo tanto, fíjense que en el capítulo 3, Joab actuó con una justicia, entre comillas, contraria a la ley de Dios. Y ahí David dice algo muy interesante, mis hermanos. En el capítulo 3, versículo 28, David dice, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre. David está diciendo, soy inocente y mi reino no tiene nada que ver con esa justicia que es una justicia vengadora y contraria a la ley de Dios. La justicia de David y del reino va a ser una justicia acorde, y eso es muy importante, a la ley de Dios, porque es en esa ley donde está inscrita la justicia perfecta de nuestro Dios. Y ahora la pregunta es, esa justicia del reino de David, ¿cómo va a manifestarse? ¿Y saben cómo va a manifestarse, mis hermanos? Va a manifestarse en nuestro capítulo de hoy, en el capítulo 4, con un justo juicio sobre dos hombres que actuaron con maldad. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Eso es donde nos lleva toda esa sección en el capítulo 4. Vemos la justicia del reino aplicada ahora, mis hermanos, en juicio justo. Y con esto podemos entrar en nuestro texto. Fíjense que en el versículo 1, mis hermanos, hemos leído que Isboset se había debilitado porque Abner había muerto. Abner era el jefe del ejército de Isboset. Y ahora Isboset quizá, mis hermanos, tenía en mente, bueno, ahora que se ha muerto Abner, no tengo ningún tipo de protección. Quizá a este David ahora se le cruzan en el sur, se le cruzan los cables y quién sabe si viene y nos ataca. Y se debilitó él y todo Israel con él. Y la pregunta es, ¿qué va a suceder con ese hombre Isboset que estaba en una situación de vulnerabilidad? Que estaba en una situación de debilidad. Que estaba en una situación, mis hermanos, de angustia, debilidad y vulnerabilidad. Fíjense que la Biblia es curiosa aquí. Porque miren los versículos 2, 3 y 4. Estos versículos, mis hermanos, déjenme que les diga que son 3 versículos de paréntesis en el argumento. Es decir, son 3 versículos que no avanzan el argumento de la historia. Simplemente nos presentan a 3 personajes que van a ser importantes para la historia. 2 de ellos, mis hermanos, ¿quién son? Son Baana y el otro es Recab. ¿Quién eran estos, mis hermanos? Eran básicamente capitanes de bandas de merodeadores que estaban a favor de Isboset, supuestamente. Y uno lee esto y dice, no pasa nada.
Isboset, Abner se ha muerto, oye, pero tienes a Banaá y a Recab, que son capitanes de bandas de merodeadores, ellos pueden defenderte, no estás en una situación tan vulnerable, supuestamente. Pero después en el versículo 4, la Biblia menciona algo más extraño todavía. Fíjense que se menciona, mis hermanos, que Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo. Que cuando tuvieron que huir, mis hermanos, a la niñera el hijo se le cayó y quedó ¿qué? Quedó lisiado. Y ese hijo es Mefiboset. La pregunta aquí es, ¿qué hace la Biblia mencionando a Mefiboset cuando saben que, mis hermanos, no nos lo vamos a encontrar hasta que no lleguemos al capítulo 9 de Segunda de Samuel? ¿Por qué lo menciona aquí, mis hermanos? Y esto es algo típico de la literatura hebrea, mis hermanos. Muchas veces lo que es la literatura hebrea introduce un tema, introduce un personaje, un tema, y lo deja. Y lo vuelve a recuperar más tarde ampliándolo y explicándolo. Pero lo introduce aquí porque es una información que supuestamente no necesitaríamos, pero sí necesitamos. Porque fíjense, nosotros como lectores, cuando llegamos, mis hermanos, al capítulo 8, al versículo 8, perdón, al final, fíjense lo que dicen. Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y tú como lector dices, bueno, el linaje de Saúl no se ha acabado. ¿Por qué? Porque hay todavía un hijo que es el hijo de Jonatán, del linaje de Saúl, que es Mefiboset. Como lector tú dices, bueno, el linaje no está acabado. Pero ¿saben cuál es la gran pregunta, mis hermanos? Bueno, ese Mefiboset, joven, lisiado, este pobre, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a seguir ese linaje en la situación en la que estaba? ¿Y saben dónde está la respuesta, mis hermanos? La respuesta está en el capítulo 9. Cuando ese linaje va a seguir, ¿saben por qué? Porque David, como rey del pacto, ejerció misericordia con Mefiboset, hasta el punto de sentarle a comer cada día en la mesa del rey. ¿Saben lo que nos muestra esto, mis hermanos? Que estos tres personajes que se nos presentan aquí en este paréntesis, mis hermanos, son tres personajes que sirven de ejemplo para que en dos de ellos entendamos cómo se ejerce el principio del justo juicio en el reino. Y el tercer personaje, cuando lleguemos, entendamos cómo se ejerce el principio de la misericordiosa redención en el reino de David. ¿Se dan cuenta? Funcionan para ver o bien el juicio o bien la misericordia en ese reino. Cuando esto está establecido, entran en los dos primeros personajes. Y fíjense a partir del versículo 5, mis hermanos. ¿Qué es lo que hicieron esos dos personajes? Fíjense, los hijos pues de Rimón Benorita, Recab y Baná fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cama. Mis hermanos, es decir, ellos se dieron cuenta, Abner ha muerto. Isboset está que las manos debilitadas, las piernas le tiemblan. Y ¿saben qué? Oye, vamos a pasarnos al lado de David. Ese es el buen rey. Y vamos a hacer algo con esto. Es decir, fíjense que están tramando, mis hermanos. Es decir, van a realizar un acto no por casualidad, sino totalmente premeditado y con alevosía, mis hermanos. Y no van a Isboset y a su casa en cualquier momento, No van a cualquier momento. ¿Cuándo van, mis hermanos? Fíjense el versículo 5. En el mayor calor del día, cuando Isboset estaba, ¿qué, mis hermanos? Estirado en la cama y haciendo, ¿qué? La siesta, mis hermanos. Somos de España. Y ya sabemos, mis hermanos, lo que las siestas son, ¿ya? Fíjense, quizá mis hermanos, yo no lo sé, quizá porque me hago viejo, pero es el tiempo en que mejor duermo, mis hermanos. Es decir, imagínate cuando llega la primavera, que acabas de comer, que estás en el sofá al lado de la ventana y que entra ese solecito por la ventana, que no hace un calor excesivo,
pero que te calienta y te deja calentito, mis hermanos. Y caes en ese sueño de la siesta profundo. ¿Saben qué? Ya puede caerse el mundo, mis hermanos, que uno no se entera de nada, mis hermanos. Y en ese momento, ahí, no en otro, ahí, van esos dos, ya habiendo premeditado y pensado lo que iban a hacer. Y ahora fíjense en el versículo 6. Y mis hermanos, aquí fíjense en el versículo 6, dice, y aquí la portera de la casa había estado limpiando el trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baná, su hermano, se introdujeron en la casa. Mis hermanos, aquí a veces no suelo hacer esto, pero aquí es necesario. Porque tengo que decirles que el texto en hebreo no va así, mis hermanos. El texto en hebreo no cita el hecho de que hubiese una portera la cual se durmió. No me lío muchas veces en eso, pero aquí es necesario. Déjenme que les lea cómo se expresa en el texto en hebreo el versículo 6 y el versículo 7. Y van a ver la diferencia, mis hermanos, con el texto que nosotros tenemos. Así es como va el texto en hebreo. Y llegaron hasta la mitad de la casa como si fueran a buscar trigo, y lo hirieron en el vientre, y Recab y su hermano Baná escaparon. Ahora el versículo 7. Habían entrado en la casa mientras Isboset estaba acostado en el lecho, en su alcoba. Lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza, y tomando su cabeza anduvieron toda la noche camino del Arabá. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Por qué la diferencia? Nota informativa, esta es nota a pie de página, mis hermanos. Porque la Reina Valera sigue lo que es el texto griego del Antiguo Testamento, donde se menciona la portera. La Biblia de las Américas sigue el texto en hebreo, donde no se menciona la portera. Pero saben, el asunto aquí no si había portera o no había portera. El asunto, fíjense cómo la Biblia de las Américas menciona el versículo 6 y el versículo 7. Fíjense que hay una repetición de lo que ahí sucede. Fíjense, mis hermanos, escúchenme, dicen, y llegaron hasta la mitad de la casa como si fueran a buscar trigo, y lo hirieron en el vientre, y Recab y su hermano Baná escaparon, y lo hirieron en el vientre. Ahora viene el versículo 7 y amplía otra vez esto, lo repite y lo amplía. Habían entrado en la casa mientras Isboset estaba acostado en su lecho, en su alcoba, lo hirieron, ¿se dan cuenta? Otra vez, pero hay más, y lo mataron y le cortaron la cabeza, y tomando su cabeza anduvieron toda la noche camino del Arabá. ¿Se dan cuenta de la repetición? La pregunta es aquí, ¿por qué repetirlo? Oye, con una vez que lo hirieron es suficiente. Yo he escuchado a algunos aquí que dicen, bueno, es que esto es como un diálogo. Lo hirieron, pero ¿se murió o no se murió? Dicen, bueno, ahora viene el 7. Lo hirieron, lo mataron, le cortaron la cabeza. Pero versículo 7 no es tanto, la repetición no es tanto para eso, mis hermanos. ¿Saben por qué es la repetición aquí? La repetición, mis hermanos, es que el versículo 7 está ampliando lo que hicieron. Y está mostrando, mis hermanos, que ese acto de esos dos hombres fue un acto, mis hermanos, no solamente premeditado y con alevosía, sino que, mis hermanos, fue un acto totalmente injusto. ¿Por qué? Porque cogieron a un hombre que estaba en vulnerabilidad, no solamente por su situación política, sino porque estaba dormido y haciendo la siesta en la cama, indefenso y sin capacidad de hacer nada, mis hermanos. Y se aprovecharon de la vulnerabilidad, de la indefensión, de la debilidad de ese hombre. Lo prepararon, lo programaron y así lo hicieron. No hicieron solamente una cuchillada. Lo hirieron, ¿qué más hicieron? Lo mataron y ¿qué más hicieron? Le cortaron la cabeza, mis hermanos. ¿Se dan cuenta de este acto? No fue un simple asesinato. Fue un asesinato premeditado, preparado, con alevosía, injusto contra un hombre débil, incapaz de defenderse, vulnerable, y le acuchillaron, le mataron y encima le cortan la cabeza. ¿Saben lo que es esto, mis hermanos? Eso es un acto de pura maldad manifestada con toda injusticia posible. Y sabemos que es un acto de maldad porque fíjense lo que dice David, mis hermanos, en el versículo 11. Cuánto más a los malos hombres que mataron a un
hombre justo. ¿Cuánto más a los malos hombres? Esos dos. Lo que hicieron mis hermanos, esos dos, ¿saben lo que es? Su acto es solamente el fruto de la maldad que había en ellos. Y esa maldad injusta en ese asesinato, simplemente el fruto y la evidencia de la maldad que estaba en esos dos hombres. Miren mis hermanos lo que hicieron. Y déjenme que les haga una pregunta. ¿Qué harían ustedes con esos dos hombres? ¿Qué harían ustedes con esos dos hombres que hieren, matan y cortan la cabeza de un inocente indefenso que nada podría hacer? ¿Qué demandarían de aquellos mis hermanos que matan inocentes? ¿Qué demandarían de ellos mis hermanos? ¿Demandarían justicia? ¿Demandarían mis hermanos justicia sobre aquellos que con maldad e injusticia matan a vulnerables e inocentes que nada pueden hacer? ¿Lo demandarían? Pues si estás pensando de esta manera, tú mismo estás confirmando de que la causa del juicio es precisamente la maldad. Tú mismo estás confirmando de que la maldad y la injusticia no puede quedar impune. Tú mismo estás confirmando que de una manera u otra, en algún momento u otro, tiene que haber un juicio que juzgue la maldad injusta. Todos estos actos de maldad injustas sobre inocentes, se dice, esto no puede quedar impune. Tú mismo estás diciendo de que la maldad es la causa que trae el juicio. Y que de alguna manera u otra, para que las cosas estén bien, esa maldad debe ser juzgada. Y eso es lo que vemos aquí, mis hermanos. De que esa maldad es la causa que va a traer ese juicio que David obrará. Por tanto, no será un juicio injusto ni caprichoso. Será causa de una maldad, mis hermanos, la cual es injusta. Pero una maldad también, fíjense, una maldad vestida de piedad. ¿Se dan cuenta lo que dicen estos hombres cuando llegan, mis hermanos, a David? Fíjense, caminaron todo el camino de Arabá hasta Hebrón. Esos son casi 100 kilómetros, mis hermanos. Ahí, con la cabeza, donde fuese que la llevasen. La cabeza, mis hermanos. Y llegan ahí, y fíjense, mis hermanos, lo que le dicen a David, mis hermanos. Fíjense en el versículo 8. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, vaya regalo. Y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor, el rey de Saúl y de su linaje. Seguro que estaban yendo ahí y estaban pensando, cuando lleguemos ahí y le entreguemos la cabeza de Isboset, su enemigo, nos va a poner por lo menos, oye, nos va a dar las 3 o 4 carteras en el gobierno, mis hermanos, del reino, ¿no? Pero cometieron 2 errores. ¿Saben qué cometieron? El primero, que no entendieron, mis hermanos, que David no tenía nada en contra de Isboset ni del linaje de Saúl. Es más, David había hecho una endecha, ¿se acuerdan? Lamentado con un gran lamento la muerte de Saúl y de Jonatán. Pero cometieron otro error, mis hermanos. Fíjense lo que dicen. Fíjense el versículo 8, prácticamente al final. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. ¿Saben lo que están diciendo aquí, mis hermanos? Están metiendo al Dios bueno, santo y justo como partícipe de ese asesinato malvado e injusto. Están diciendo que ellos en cierta manera han sido los instrumentos en las manos de Dios para que Dios obrase ese asesinato malvado e injusto. Han sido los instrumentos, han sido los templarios de su tiempo en el nombre de Dios para que esa obra se llevase, mis hermanos. Por lo tanto, David, ¿no te das cuenta cuánto nos debes? ¿Qué es esto, mis hermanos? ¿Saben lo que es? Es maldad vestida de piedad. Fueron con teología en sus labios y con sangre en sus manos. ¿Y saben qué, mis hermanos? Eso me ha hecho pensar, Pensar, mis hermanos, cuántas veces, a veces yo personalmente, en un acto injusto soy capaz de vestirlo
con teología y conocimiento bíblico para justificarlo. Podemos ser prontos, mis hermanos, muchas veces a usar la teología y el conocimiento bíblico como tapadera de algo que es injusto. Fíjense que es maldad vestida de piedad. Y uno puede pensar aquí, bueno, ¿y estos dos hombres qué tienen que ver conmigo? Porque yo, hasta que yo sepa, no he cortado la cabeza a nadie. Pero, ¿qué tiene que ver, mis hermanos? ¿Saben? Tiene que ver mucho, mis hermanos. Tiene que ver mucho cuando entendemos, mis hermanos, de que si la causa por ese juicio es la maldad, entonces, mis hermanos, eso no es solamente para aquellos que matan inocentes, sino que todo ser humano se encuentra en esta misma situación. Cuando llegamos a la carta a los romanos, si Pablo escribe a los romanos y dice en el capítulo 18, en el versículo 18 del capítulo 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres. Y seguimos avanzando en Romanos. Si llegamos al capítulo 3, mis hermanos, y llegamos a esa afirmación del apóstol Pablo que dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. No hay bueno ni aún, ¿cuántos? Ni aún uno, mis hermanos. Eso, ¿saben lo que es? La descripción de lo que es la antropología. ¿Quién es el ser humano desde el punto de vista bíblico? No hay bueno ni aún uno. Y sé que no gusta, pero es la descripción de la Biblia, mis hermanos, de que el ser humano desde Génesis 3 en la caída, mis hermanos, la maldad es una realidad no solamente en el mundo, sino en el ser humano en su propio ser y esencia. Sí, el ser humano es la corona de la creación de Dios, pero el ser humano cayó. Y la maldad, mis hermanos, es algo esencial a un ser humano caído. ¿Significa entonces que el ser humano no puede hacer cosas buenas? Ni mucho menos. Jesús mismo lo dijo. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, se puede hacer cosas buenas por la gracia común de Dios, pero eso no cambia la esencia de quién es el ser humano. Y sé que no gusta, mis hermanos. Pero si el ser humano desde Génesis 3 no hay bueno ni aún uno, ¿saben cuál es el problema que se genera? Que entonces, si la maldad es la causa que trae el juicio, todo ser humano está sujeto al juicio en el reino de Dios. Sin excepción. Y aun y cuando se vista con piedad, mis hermanos. ¿Se acuerdan de las palabras de Jesús? Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre profetizamos. ¿Y qué es lo que les dice el Señor? Apartaos de mí. Nunca os conocí. ¿Y cómo termina? Hacedores de maldad. Fíjense, mis hermanos, que este primer punto es claro. El juicio aquí no llega por casualidad. Lo que trae, mis hermanos, la causa que trae ese juicio en el reino es precisamente la maldad, mis hermanos. Esa maldad injusta, que no quedará impune, sino que será juzgada. Y fíjense que esto nos lleva a la aplicación ahora de ese juicio. Tenemos lo que es la causa, y ahora fíjense cómo se aplica. Eso es lo segundo que consideramos. Consideremos, mis hermanos, la aplicación del justo juicio en el reino. Y fíjense, es una aplicación primero que reconoce que Dios es el Redentor. Fíjense, voy a intentar hacer este segundo punto más rápido, porque el tercero es la aplicación. Pero fíjense, es una aplicación de ese juicio que reconoce primero que Dios es el Redentor. Fíjense, eso empieza ya en la respuesta, mis hermanos, de David. Fíjense cómo David responde a partir del versículo 9. Y David respondió a Recab y a su hermano Baaná, hijos de Rimón Beroíta, les dijo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Paren aquí. ¿Qué es lo que dice David? Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia.
esta frase de David tiene que ponerse en paralelo con lo que esos dos hombres le dijeron en el versículo 8. En el versículo 8 esos dos hombres le dicen, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Fíjense la palabra que utilizan. En ningún momento reconocen que Jehová es redentor, sino que utilizan la palabra ha vengado, mis hermanos. ¿Saben lo que es esto? Les traicionó, ¿saben el qué? El subconsciente, mis hermanos. Pero utilizando esta palabra vengado, están diciendo no tanto lo que Jehová ha hecho, sino ¿saben qué? Lo que ellos, mis hermanos, han hecho. Y ahora fíjense cómo contrasta David. David sí que reconoce a Dios como su redentor. Fíjense, versículo 9, lo hemos leído al final. Vive Jehová que ha redimido mi alma, ¿de qué? De toda angustia. Mis hermanos, para David, Dios era su redentor. Dios, mis hermanos, es el redentor y salvador de un alma angustiada. Es el redentor y salvador de un corazón contrito. Y mis hermanos, las palabras de David no son vacías en absoluto, mis hermanos. Porque piensen, estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 4. Pero hemos visto todo el primer libro de Samuel, mis hermanos. ¿Y qué nos hemos encontrado? A David en más de una situación realmente angustiado, mis hermanos. Y Dios ha sido el redentor del alma angustiada de David en toda esa historia que llevamos hasta este punto, mis hermanos. Lo hemos visto como Dios fue su redentor cuando redimió su alma de la angustia de saber que Saúl estaba detrás de él para acabar con su vida. Dios fue el redentor de David en la cueva de Adulam, cuando se le juntaron 300 hombres y el currículum, uno de ellos era, mis hermanos, que eran angustiados de espíritu. Dios fue su redentor, mis hermanos, de la angustia de David, cuando estaban en el desierto de Maón. Y por un lado de la montaña estaba Saúl y por el otro lado de la montaña estaba David y los suyos y lo perseguían. Y Dios envió a los filisteos para sacar de ahí a Saúl y redimió a David y a los suyos de la angustia. Redimió a David, mis hermanos, de la angustia de saber que los amalacitas se habían llevado a sus esposas y a las esposas de todos los que estaban en Siclag, mis hermanos. Fue el redentor de la angustia de David cuando David lloró y se lamentó por la muerte de Saúl y su amigo del alma, Jonatán. David sabía, no solamente por teología, sino por vivencia, de que Dios era su redentor. Lo sabía teológicamente, pero David lo había vivido más de una vez. Es que Dios es el salvador de mi alma en angustia, y lo sé. Y saben que, mis hermanos, muchas veces Dios, en su soberana providencia, puede permitirnos, mis hermanos, pasar por momentos de angustia, de valle, de sombra, de muerte. Y puede permitirnos momentos de angustia profunda del alma, o ya sea por enfermedad, o ya sea por frustración, o ya sea por desánimo, o ya sea, mis hermanos, por rechazo. Pero muchas veces permite pasar esto. ¿Saben por qué? Mis hermanos, no solamente para que conozcamos que nuestro Dios es el que redime el alma de nuestra angustia a nivel teológico, sino a nivel vivencial. Que podamos decir verdaderamente de que nuestro Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y con la consolación que hemos recibido de nuestro Dios y Padre, consolamos a los que están en diversas tribulaciones. Para David, mis hermanos, no era teoría esto, era vivencial. Pero ¿saben cuando David les dice, Jehová es el redentor de la angustia de mi alma? ¿Saben lo que les está diciendo a esos dos? Es buenísimo esto. Les está diciendo, oye, aquel que ha redimido mi alma de la angustia de mis enemigos es Dios, no vosotros. Por tanto, a vosotros no os debo nada, porque Dios es mi Salvador. Y mis hermanos, que entendamos que Dios es nuestro Salvador, nuestro Redentor, frente a la angustia en diversas situaciones, hace, mis hermanos, que solamente entendamos que aquel a quien le debemos es a Dios.
de aquel que merece nuestra alabanza y adoración, es Dios. Pero ¿saben? Hay una cosa más. Cuando David aquí dice, Jehová es el que ha redimido mi alma de la angustia, mis hermanos, David está poniendo a Dios por encima. Es decir, Dios es el quien le redime de la angustia y de sus enemigos. Por lo tanto, ¿quién será el que ejercerá justicia y juicio aquí? No serán esos dos hombres. Ha de ser el Dios que redime el alma de la angustia. Ha de ser Dios quien redime y salva de los enemigos. Por tanto, David está estableciendo que el Dios que ejerce juicio no son esos dos hombres, es el Redentor. Por lo tanto, la aplicación de la justicia que veremos ahora en David, que puede sonar muy bestia, mis hermanos, va a ser la aplicación de ese juicio que va a estar en línea con quién es Dios y con quién y cómo es la ley justa de Dios. Pero eso es una aplicación que parte de entender que Dios es Redentor. Y fíjense ahora, mis hermanos, en esta aplicación. Fíjense que esta aplicación no solamente parte de que Dios es Redentor, sino que es una aplicación, mis hermanos, que es el justo juicio de Dios sobre la maldad. Tan simple como esto. Después de que ahora David ha dicho que Jehová es su Redentor, fíjense ahora lo que hace David. Ahora sí que aplica el juicio. Un juicio que vamos a ver que está conforme a la ley de ese Redentor que él ha confesado. Fíjense, a partir del versículo 10, cómo les tuvo que cambiar la cara, mis hermanos, a esos dos hombres. ¿Ya? Fíjense, a partir del versículo 10, que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto imaginándose que traía buenas nuevas, yo le prendí y le maté en Siclac en pago de la nueva. Paren aquí. ¿Dónde sucede esto? ¿Saben dónde sucede? En el capítulo 1. ¿Se acuerdan que hubo aquella malecita, mis hermanos? ¿Ya? Que fue a David y fue básicamente con la argolla y la corona de Saúl. ¿Ya? Dice, oye, mira, te traigo la corona y la argolla de Saúl. Y aquel hombre amalecita estaba diciendo, qué bueno, ¿qué es lo que me va a dar David ahora? ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que le dice David? Dice, oye, ¿cómo es que no has tenido temor de extender tu mano sobre el ungido de Jehová? Aquel amalecita mató a un Saúl moribundo, indefenso, vulnerable, que nada podía hacer, al igual que se encontraba Isboset. ¿Y David qué hizo con esa amalecita? Acabó con él. Y ahora esto funciona de patrón para el juicio sobre esos dos hombres. Porque esos dos hombres, mis hermanos, ¿qué hicieron? Hicieron lo mismo. Mataron a un hombre indefenso, vulnerable, que nada podía hacer, con pura maldad e injusticia, y le trajeron a David la cabeza. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. ¿Qué es lo que creen que va a hacer David aquí? Y fíjense lo que hace. Fíjense, mis hermanos. Fíjense el versículo 11. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Aquí está el kit de la cuestión, ¿eh? Está diciendo, esos malos hombres sois vosotros, habéis matado a uno que es justo, indefenso, no merecía lo que es esa muerte. Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Ahora miren el 12. Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron, pero no acabó ahí el asunto, ¿eh? Y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque de Hebrón. Y luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Los mataron? ¿Les cortaron las manos? ¿Les cortaron los pies? Y los colgaron sobre el estanque de Hebrón. Oye, ¿no era suficiente con matarlos? ¿No era suficiente con esto? No, les cortan manos, pies y los cuelgan. ¿Por qué esto, mis hermanos? ¿Saben por qué? Porque David estaba actuando, su juicio era un juicio conforme a la ley de Dios. Porque esto es lo que Dios determinó en su ley en Deuteronomio 21. Fíjense Deuteronomio 21, mis hermanos. Fíjense el versículo 21 adelante, o el 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero.
¿Qué significa esto, mis hermanos? Que lo que David hizo era su justicia, el juicio conforme a la ley justa de Dios. Y al cortarles las manos y los pies y colgarlos, estaba diciendo de que el juicio verdaderamente que había caído sobre esos dos hombres no era el juicio caprichoso de David, era el juicio justo de la ley de Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El juicio justo de la ley de Dios. Porque no podía ser de otra manera, mis hermanos. Dios es el justo, debe actuar conforme a quién es Él. Bien, en este punto, en 7 minutos debo acabar. No me los cuenten, ¿eh? En este punto quizá uno dice, bueno, ¿con qué mal sabor de boca me voy yo de aquí? ¿Qué tiene que ver esto en mi vida personal, mis hermanos? El juicio de Dios. Y saben, tiene mucho que ver. Porque cuando avancemos en el argumento de Samuel, llegaremos al capítulo 7, donde Dios hace un pacto con David. Y en ese pacto Dios le va a decir, esta es la manera en cómo, David va a reconocer, esta es la manera en cómo Dios va a instruir a las naciones. Es decir, ese reino de Dios con sus principios, incluido el principio del juicio, mis hermanos, sobre la maldad, es un principio que no solamente es dado, mis hermanos, a aquellos que hicieron esto, sino que es un principio que actúa en el reino de Dios y que es la instrucción para toda humanidad, mis hermanos. Y aquí es donde nos involucra a nosotros. Porque cómo ese juicio de Dios entonces, mis hermanos, se cumple y nos llega a nosotros. Y eso es lo último que consideramos. Consideremos el cumplimiento del justo juicio en el reino. Y hay 3 cosas que debemos considerar aquí. Primero, fíjense que el justo juicio es un principio en el evangelio del reino. Fíjense, mis hermanos, hay un hermano que me dijo, yo a este David no lo entiendo. Y tiene razón de ser. ¿Cómo este rey escogido por Dios, mis hermanos, según el corazón de Dios, ahora es un rey que lo que hace coger a 2 individuos, les cortan los pies, les cortan las manos y los cuelgan sobre un estanque? ¿Este es el rey escogido de Dios que hace esto, mis hermanos? Yo a este David no lo entiendo. Yo tampoco, Rusé. Pero fíjense, mis hermanos, fíjense que nos quedaremos así si perdemos de vista que ese juicio y ese reino aquí es la sombra de un reino que ha de venir. Perderemos de vista si no entendemos que este reino y juicio es la semilla que ha de crecer del reino y del juicio de un David mayor, mis hermanos. Acabaremos diciendo, a este David no lo entiendo, si perdemos de vista de que este reino de David y de que este justo juicio apunta, mis hermanos, al último juicio del gran David en su reino, que es nuestro Señor Jesucristo. Que esto, mis hermanos, es la sombra de que al final Dios juzgará la maldad en su reino. De que hay un juicio final, donde el gran David, Cristo Jesús, juzgará la maldad de este mundo. Porque cuando Cristo llegó, mis hermanos, su primer mensaje fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué reino se ha acercado si le preguntamos a Jesús? Y la respuesta, entre otras muchas cosas, es ese reino que vislumbramos ya en 2 de Samuel 4. Ese reino que su fundamento y asiento es la justicia y el juicio justo sobre la maldad. Y si le preguntamos a Jesús, descríbeme más este reino, te daría unas parábolas del reino de Mateo 13, donde diría: el reino de los cielos es semejante ¿a qué? Y lo hemos leído conjuntamente: a una red que recoge peces buenos y malos, y después al fin de los siglos se separan, y los malos son echados al horno, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Qué es eso? El día del juicio final. O el trigo y la cizaña. ¿Qué es la cizaña? Son los hijos del maligno que al final son separados
y echados a ese horno donde será el llanto y el crujir de dientes. ¿Qué es esto, mis hermanos? El día del juicio final. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Y todo aquel que escucha, la historia no es cíclica. La historia va a un punto concreto, determinado y específico. En ese día donde el gran David, nuestro Señor Jesucristo, regresará y Él justamente juzgará en el juicio final la maldad de este mundo y del ser humano. Ahí, mis hermanos, va la historia. Y delante de ese tribunal, todos sin excepción, nos vamos a presentar. Y no podría ser de otra manera, mis hermanos, porque nuestro Dios es un Dios justo y perfecto. Y ese juicio, mis hermanos, será plenamente perfecto y bueno en aquel día. Y no pienses que la muerte te va a librar de esto. Porque claramente la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. No hay segunda oportunidad, no hay reencarnación. Hay el día en que todos estaremos presentados delante del juicio perfecto y santo de nuestro Señor Jesucristo. Y si has entendido entonces de que la maldad es algo inherente en un ser humano caído, si en ese día delante del trono de Cristo pides justicia, ya sabes lo que va a haber entonces. El justo juicio del gran David, nuestro Señor Jesucristo. No quiero pensar, mis hermanos, ¿qué es lo que será para aquellas manos inicuas que mataron al único justo que ha habido en este mundo? Si David, mis hermanos, dijo, ¿qué voy a hacer con esos malos hombres que mataron a un justo, a ese Isboset? ¿Qué será con aquellos que mataron al justo por excelencia? Piensa, ¿qué será de aquellos que en su vida rechazan y pisotean la sangre perfecta del justo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué será en aquel día de aquellos que han tenido toda la luz de la revelación, del Evangelio del justo Cristo Jesús, y lo han rechazado y pisoteado? ¿Qué será en aquel día para ellos el juicio de Dios? Pero no te olvides lo que Cristo le dijo a esas ciudades que vieron su persona y sus milagros. Ay de ti, Capernaum, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín. Capernaum, tú que eres exaltada a lo más alto, a lo más bajo del Hades serás derrotada. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, hubiesen permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que va a ser más leve el juicio para Sodoma. ¿Piensan en Sodoma? Que Dios la juzgó con fuego por su maldad. Será más suave el juicio para Sodoma en el día del juicio final que para ti, que has tenido al justo, al santo y al evangelio en medio de ti. Mis hermanos, a mayor luz, mayor responsabilidad. Pero ese día viene. Y lo sé. Hay algunos que dicen, bueno, esto quizá no debería predicarse. Eso es duro. Pero ¿saben qué? No importa. Porque no vamos a quitar una doctrina bíblica de aquel que fue el que quizá más la predicó, nuestro Señor Jesucristo. La cuestión quizá es aquí, ¿qué esperanza entonces tengo? Si entonces soy por naturaleza caída, malo, y esto es lo que me espera, ¿qué esperanza tengo? ¿Y sabes qué esperanza tienes? Que ese juicio, mis hermanos, ese juicio justo que es un principio en el Evangelio, es el justo juicio que te lleva a mirar al Evangelio de Jesucristo. Si te preguntas, ¿cuál es mi esperanza? ¿Dónde está mi refugio? ¿Dónde está mi escondedero? La Biblia tiene una única respuesta. Tu refugio, tu esperanza, tu escondedero es únicamente Cristo Jesús el Señor. Porque Dios hizo algo grandioso en la cruz de Cristo. ¿Saben lo que hizo nuestro Dios? Mis hermanos, trajo el juicio final en el presente, en la persona y en la cruz de Cristo Jesús. Mis hermanos, lo trajo en el presente. Y Dios, que amó un mundo rebelde, caído, idólatra, malvado, lo amó y dio a su Hijo. Y su Hijo, mis hermanos, nuestro Señor Jesús, el último David, Dios encarnado, murió en aquella cruz. Sus pies no fueron cortados ni sus manos cortadas, pero sí fueron clavados, mis hermanos, en un madero bajo el juicio del santo Dios.
Y Dios derramó en Cristo Jesús, sobre Cristo Jesús en aquella cruz, toda su ira y su juicio sobre el Hijo de Dios en aquella cruz. ¿Y por qué lo hizo Dios? Porque el que estaba ahí era el justo e inocente. ¿Por qué lo hizo Dios? No lo hizo por él, lo hizo por mi maldad y mi pecado. Lo hizo por tu maldad y por tu pecado. Y Dios nos dio al sustituto mayor y perfecto que puedo darnos, que Cristo murió en aquella cruz en lugar mío y en lugar del pecador. Y Dios derramó su ira y juicio por mi maldad en Cristo Jesús. Pero no te equivoques, ¿eh? Esto es para aquellos que el Padre le dio y que se arrepienten y creen en Cristo Jesús. Porque cuando eso es dado, mis hermanos, por la fe en Cristo, mis pecados y maldad es dada a Cristo y Dios la juzga en él. Y a mí me es dada por fe la justicia que me declara perdonado y no culpable. De tal manera que cuando llegue delante del tribunal de Dios, en ese juicio final, y alguien levante una voz de condenación a aquellos que han sido salvos en Cristo, cuando alguien pregunte ¿quién acusará y condenará a los escogidos de Dios? ¿Saben cuál es la respuesta, mis hermanos? Cristo es el que murió, y más aún el que resucitó, y más aún el que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. No hay juicio condenatorio para los que están en Cristo, porque Cristo se lo llevó en aquella cruz. ¿Dónde está tu esperanza? Tu esperanza está en Cristo. Fuera de Él sí que estás desnudo delante del juicio de Dios. Por tanto, ese juicio es para que no temas primeramente, has de temer, pero es para que mires a Cristo. Y para que lo último, este juicio de Dios, mis hermanos, entiendas que es de esperanza y responsabilidad para nuestra vida. De esperanza, ¿saben por qué para el creyente? Porque, mis hermanos, si se ejerció juicio sobre dos malos hombres que mataron a un justo, ¿saben qué? Llegará el día, mis hermanos, que Dios va a hacer justicia sobre toda la maldad de este mundo. No va a quedar impune. Y aquellos que somos justos por la gracia de Dios en Cristo, que quizá hemos sufrido esta maldad, vituperio, persecución de este mundo, llegará el día que nuestro Señor Jesucristo nos vindicará, nos defenderá y pondrá las cosas en su sitio. Hay el día, mis hermanos, que sí, estaremos en aquel mundo por la gracia de Dios, donde no habrá maldad, pecado, iniquidad, injusticia, en el reino perfecto de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es de gran esperanza para nosotros esto? No es de gran esperanza, mis hermanos. Y de gran responsabilidad, porque saben que al final, este juicio, saben, también es para creyentes, ¿eh? Dios juzgará a no creyentes y a ángeles para condenación. Pero a los creyentes pasará cuentas de aquello que les ha dado delante del tribunal. Cada uno conforme lo que ha sido dado pasará cuentas. Pregúntate en este día, en ese día, cuando quizás se te pidan los talentos que Dios te dio. Y Dios te diga, ¿dónde están los intereses? Señor, lo enterré. ¿Dónde está lo que te pedí en ese llamado donde te puso, aunque no te gustase? Señor, no escuché. En ese día nuestras obras serán probadas. Y mis hermanos, Dios nos ayude a ser responsables, sabiendo que el día se acerca, con el gozo de que nuestro Cristo es nuestro amparo, refugio y fortaleza.